Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, se escucha bien, doctor. Sí. Bueno, y todos pueden ver mi presentación. Sí. Entonces, vamos a empezar con la tercera sesión de este taller de comunicaciones para no ingenieros. Y el día de hoy vamos a hablar sobre propagación y dispersión. Y habiendo cubierto, como ya hemos cubierto en las sesiones anteriores, el tema de fundamentos de comunicaciones, de radiación y propagación, junto con esta tercera sesión vamos a hablar de los servicios de acceso satelital y los servicios de transporte, y también en esta sesión voy a tratar de ponderar un poco las distintas, los distintos características físicas que hemos estado revisando para tratar de identificar cuál es la mejor opción de frecuencia para dar un tipo de servicio u otro. Entonces, después de haber hablado en la sesión anterior sobre la manera como se establece una comunicación electromagnética, que es la base de todos los sistemas de comunicaciones actuales, modernos, o de la mayoría de ellos por lo menos, pues aquí tengo una lámina donde podemos recordar algunos de los aspectos tratados. Hablamos del sistema de comunicaciones en general, en donde tenemos un transmisor y un receptor. Hablamos de que para establecer la comunicación generamos un movimiento repetitivo en el transmisor, y ese movimiento repetitivo se convierte o se traduce de manera automática en un movimiento repetitivo en el receptor. Y también platicamos o explicamos que para que se establezca esa comunicación, o para que se logre el movimiento repetitivo en el receptor, en el espacio que conecta al transmisor y receptor, que conocemos como canal, lo que se observa es un flujo de energía, o más bien un flujo de paquetes de energía consecutivos. O sea, hay un flujo de paquetes de energía. Cada paquete se genera cuando en el transmisor hacemos un movimiento repetitivo una vez. Cada que subimos, bajamos y regresamos la carga a su posición, eso pone un paquete de energía. Y cuando hacemos eso repetitivamente, entonces en el espacio entre el transmisor y el receptor se produce o se genera este tren de paquetes de energía que van caminando en la dirección del receptor, y cada que un paquete de energía llega al receptor, automáticamente y sin que nadie tenga que hacer nada, se va a observar el movimiento de algo, en el caso electromagnetismo de cargas eléctricas, dentro de la antena del receptor. Entonces, ¿cuáles son los parámetros muy importantes para establecer? Bueno, si quieren, antes de seguir, este sistema de comunicaciones básicas actualmente se utiliza en el contexto de las comunicaciones digitales. En el contexto de las comunicaciones digitales, lo que transmitimos son cadenas de unos y ceros, y con esos unos y ceros construimos palabras que tienen una longitud de 8 o 16 o 32 bits, o 32 símbolos, cada uno de ellos siendo 1 o 0, y con esas palabras podemos describir, construimos ese lenguaje, y con ese lenguaje podemos describir la información que estamos transmitiendo. Pero cuando bajamos ese lenguaje a los términos de este sistema de comunicaciones electromagnético, pues la traducción es muy sencilla en estos términos, porque un 1 simplemente significa que el transmisor está encendido, es decir, un 1 significa que tenemos el movimiento repetitivo de las cargas en el transmisor y el movimiento en el receptor. Y un 0 simplemente significa que apagamos el transmisor, y ese hecho de apagar el transmisor simplemente significa que no hay movimiento en el transmisor, por lo que no habrá movimiento en el receptor, y en el espacio que los conecta no habrá paquetes de energía. Entonces, la secuencia de comunicación ya establecida en ese estándar digital, donde solo transmitimos unos o ceros, pues básicamente se construye apagando y prendiendo el transmisor, como se hacía allá hace un par de siglos, en el sistema muy tradicional del telégrafo, donde básicamente prendíamos y apagábamos el transmisor, ¿no? Esa idea de la clave Morse aquí se repite,
y eso es lo que permite establecer esa comunicación. Entonces, cuando tenemos el sistema de comunicación encendido, pues a veces veremos paquetes de energía o vibración en el receptor y en el transmisor, y a veces no veremos nada. En este sentido, ¿qué es lo que son los dos parámetros o los dos valores muy importantes de reconocer y tener en mente todo el tiempo? Son el número de veces que subimos y bajamos una carga en el transmisor o el número de veces que se observa el movimiento de las cargas en el receptor, y ese número de veces que ocurre en un segundo lo llamamos frecuencia y lo medimos en hertz, hertz siendo ciclos por segundo. Ese es uno de los parámetros muy importantes. El otro parámetro muy importante que tenemos que reconocer cuando queremos entender y trabajar con sistemas de comunicaciones es el tamaño de los paquetes de energía que estamos enviando. El tamaño de los paquetes se conoce como longitud de onda, y la longitud de onda básicamente la podemos calcular como la velocidad de la luz entre la frecuencia con la que se mueven los paquetes en la antena transmisora o en la antena receptora. Entonces, la velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo, o si la escribo de esta manera, son 300 millones de metros por segundo. Cuando divido eso entre la frecuencia, este numerito me va a dar la longitud de onda en metros. Entonces, si yo hago 300 millones entre la frecuencia que me den, eso me va a dar el tamaño de los paquetes de energía. La sesión anterior dijimos que en una comunicación, cuando yo pongo una antena receptora en algún lugar del espacio, en el punto donde está esa antena, voy a apreciar que van a estar fluyendo paquetes de energía con distintos tamaños y distintas direcciones que vienen de cualquier otra fuente de energía electromagnética que esté en el espacio. O sea que el movimiento de las cargas dentro de este alambre, que es la antena receptora, va a ser un movimiento bastante caótico o impredecible, porque resulta de la energía que le está llegando de todos lados, de todos esos transmisores. Sin embargo, si yo reconozco que cada uno de los transmisores transmite paquetes de energía de un determinado tamaño o produce una oscilación con una frecuencia específica, y si tenemos reglas de uso donde cada transmisor tiene que usar frecuencias exclusivas para él, entonces eso va a hacer que cuando yo observo el movimiento de las partículas eléctricas en la antena, no voy a ver una oscilación pura, sino una oscilación impura, una cuasi oscilación que es el resultado de la suma de todas aquellas, y en esa oscilación yo puedo hacer esa descomposición en frecuencias de la que hablamos en la primera y segunda sesión, que llamamos el espectro, y en el espectro me puedo fijar exclusivamente en la frecuencia con la que está transmitiendo el transmisor que decidí o con el que quiero establecer la comunicación. Entonces, si yo observo el movimiento, vamos a decir la amplitud de la señal en la frecuencia que decidimos utilizar para hacer la transmisión, esa amplitud en esa frecuencia en el espectro es la que va a llevar la información que quiero o necesito recibir. Entonces, en el espacio o en el lugar donde vivimos, pues siempre está pasando energía o está fluyendo energía en todas direcciones con todas frecuencias, pero teniendo un mecanismo como este análisis espectral, donde yo puedo ver solamente la amplitud de solamente algunas frecuencias en particular, entonces puedo recibir o identificar la información que yo necesite. ¿De acuerdo? Bueno, con esto en mente, entonces podemos dar un paso hacia adelante y vamos a hablar de un aspecto adicional y complementario de los temas de propagación. Cuando hablamos de la propagación, dijimos que de la antena receptora salen estos paquetes de energía. Y eso funciona bastante bien, pero tiene un pequeño catch. Y ese catch que tiene es que cuando yo tengo una fuente transmisora que está aventando paquetes de energía, los paquetes de energía no viajan en un camino recto, sino que viajan hacia afuera en todas direcciones.
Entonces, si yo tengo un paquete de energía, un gran paquete de energía que sale de esta antena, vamos a decir viajando hacia la derecha, conforme va viajando, al dar el siguiente paso, la energía que tengo en ese paquete se va a regar en un espacio un poco más grande. Digamos que al dar un paso, el paquete de energía se va a partir en 3 paquetes más pequeños. Y al dar un siguiente paso, cada uno de esos paquetes se va a volver a partir en paquetes más pequeños. Y al dar el siguiente paso, los paquetes que tenía se van a seguir dividiendo en paquetes cada vez más pequeños. Este fenómeno se llama fenómeno de dispersión y básicamente tiene que ver con que al principio, cuando yo hago la transmisión, toda la energía que estoy aventando al espacio está concentrada en el punto de la antena, pero conforme esa energía va viajando hacia afuera, pues la energía se va regando en un espacio que es cada vez más grande, y al regarse en un espacio cada vez más grande, los paquetes necesariamente se van haciendo más pequeños, es decir, se van atenuando. Entonces, la energía, cuando yo aviento los paquetes de energía al espacio con un transmisor real, los paquetes de energía necesariamente se hacen pequeños por un fenómeno que se llama dispersión. Y ese es un tema importante porque ese tema tiene que ver con el alcance de los sistemas de comunicaciones y las características de la propagación. Sin entrar en mucho detalle, nosotros podemos pensar que si yo establezco una comunicación de un punto a otro punto, entre los 2 puntos, el transmisor y el receptor, voy a ver un número de paquetes. Básicamente podríamos pensar que podemos establecer una comunicación adecuada, aún con esta atenuación de los paquetes, si en el transcurso de la transmisión a la recepción tenemos un número determinado de paquetes de energía. Y entonces la transmisión entre 2 puntos o 2 paquetes de energía tiene que ver o la distancia a la cual yo puedo recibir paquetes de energía con un tamaño adecuado, esa distancia está relacionada con el tamaño de los paquetes de energía. Por ejemplo, si yo dijera que entre el transmisor, que este paquete de energía se va a hacer tan pequeño como para que no lo pueda escuchar en 10 pasos, entonces yo podría pensar que la distancia entre el transmisor y el receptor podrían ser igual al tamaño de 10 paquetes, y eso quiere decir que si el tamaño del paquete es una longitud de onda, entonces yo podría decir que puedo tener una comunicación adecuada cuando la distancia son 10 longitudes de onda. Entonces, una distancia, cuando yo hablo de comunicaciones y quiero ver la distancia entre el transmisor y el receptor, normalmente no la pienso en términos de metros o kilómetros o años luz, sino que más bien la contabilizo en número de longitudes de onda. Y el número de longitudes de onda, por supuesto, como acabamos de decir en las sesiones anteriores y hoy, el tamaño de la longitud de onda o el tamaño del paquete está relacionado con la frecuencia con la que estoy transmitiendo. Entonces, otra vez, aquí tengo el mismo ejercicio. Si yo tengo toda la energía en el centro de esa esfera y la energía sale, o los paquetes de energía salen en todas direcciones, todo lo que vamos a apreciar es que conforme la energía va avanzando, los paquetes se van haciendo pequeños y básicamente podemos pensar que la distancia a la cual todavía puedo percibir un paquete es una distancia que tiene que ver o que se mide en el número de paquetes o el número de pasos que da un paquete para llegar de un lugar a otro. Por eso es que la longitud de onda es tan importante y por eso es que la longitud de onda tiene que ver con la distancia a la cual puedo recibir la señal correctamente. Hay otro fenómeno que también puede ocurrir, y ese otro fenómeno es que cuando la energía va viajando por el espacio, a veces los electrones o los protones o las partículas con carga que hay en el aire o en el material se mueven cuando van pasando los paquetes de energía. Y si esos paquetes de energía se mueven, si esas cargas se mueven, entonces la energía literalmente se va gastando en el camino y se va atenuando.
Y esa atenuación es muy importante también, y tiene que ver con el tamaño de los paquetes de energía. Entonces, esto nuevamente es muy relevante porque nosotros podemos preguntarnos si la distancia entre dos montañas es una distancia larga o es una distancia pequeña, o al interior de un vehículo o en una oficina. Yo podría preguntar si el tamaño de un cuarto dentro de una oficina es grande o es pequeño. Y la respuesta siempre tiene que ver con el tamaño de los paquetes de energía que estamos utilizando. Si yo quiero establecer una comunicación entre dos montañas y utilizo paquetes de energía muy grandes, entonces para ir de un lugar a otro voy a dar pocos pasos. Mientras que si utilizo paquetes de energía muy pequeños, para ir de un punto a otro, voy a necesitar muchísimos pasos. Y si doy muchísimos pasos, hay que recordar que en cada paso el paquete de energía se hace más pequeño y por lo tanto, si doy muchísimos pasos, la atenuación o la pérdida o la descomposición de la señal de aquí a acá puede ser muy grande. Si no traigo aquí mi tabla de conversión, pero si recordamos, cuando utilizo una señal de AM, el tamaño de los paquetes de AM son de 500, son de varios kilómetros, o cientos de kilómetros. Entonces, pues para ir de aquí para acá con una señal de AM, la señal tendrá que dar pocos pasos. Sin embargo, si utilizo una señal de Wi-Fi, donde el tamaño del paquete son centímetros, para ir de aquí tendría que dar miles o cientos de miles o tal vez millones de pasos. Y si tengo que dar millones de pasos, entonces la atenuación y la descomposición será mucho mayor. En este sentido, lo que podemos decir o podemos apreciar es que si queremos hacer una comunicación a grandes distancias, en principio nos convendría utilizar señales que tienen paquetes de energía muy grandes. Si voy a hacer comunicaciones en pequeñas distancias, me gustaría usar paquetes de energía más pequeños para que sí quepan dentro del espacio que hay entre las dos antenas, ¿no? Pero suficiente o con un tamaño adecuado para que la comunicación simplemente tenga un número de pasos que puedan ser 5 o 10 o 100 o 1000 pasos, pero no muchísimos más, porque entonces esa atenuación puede ser cada vez un problema mayor. Dicho eso, pues si yo quisiera hacer la comunicación entre estas dos montañas, en principio me convendría utilizar señales con esos grandes paquetes y no traigo aquí mi mapa espectral, pero así lo traigo, en la siguiente lo pueden ver. Este es el mapa del espectro que utilizábamos. Entonces, si yo quiero hacer comunicaciones grandes, digamos al interior de una ciudad o entre casas, pues quisiera tener paquetes de energía que tengan más o menos esos tamaños, y si quisiera tener paquetes de energía que tengan esos tamaños, que eso está representado en la escala de hasta abajo, que es la longitudes de onda, eso significaría que necesitaría tener bajas frecuencias. Para tener paquetes de energía más o menos del tamaño de una casa o de un edificio, las frecuencias a las que debo trabajar están en los 10.000 Hz o 100.000 Hz o 1.000.000 de Hz, es decir, están abajo del megahertz, es decir, están en los cientos o decenas de kilohertz, que es donde está AM, ¿no? Las frecuencias bajas corresponden a paquetes grandes, las frecuencias altas corresponden a paquetes pequeños. Entonces, si quiero tener grandes alcances, en principio me gustaría tener bajas frecuencias, ¿no? Entonces, con esto terminamos de hablar de todos los aspectos, digamos, más técnicos de la comunicación. Y teniendo esto en mente, diríamos que para hacer comunicaciones de largo alcance quisiéramos utilizar bajas frecuencias. Claro que eso se contrapone con otras ideas. Por ejemplo, cuando queremos hacer comunicaciones satelitales, las comunicaciones satelitales las hacemos en rangos de decenas o centenas de gigahertz, que son frecuencias muy, muy altas. Y quizás esas son las comunicaciones más largas que hacemos, y entonces dirían, pues ahí algo está mal.
O sea, utilizo bajas frecuencias, eso me permite tener alcance, pero en la realidad no siempre usamos bajas frecuencias. Para explicar por qué es eso y para seguir entendiendo cómo es que se seleccionan las frecuencias para una u otra aplicación, tenemos que ver algo que se contrapone al tema del alcance, y ese otro aspecto que va contrapuesto al alcance es un aspecto que tiene que ver con la capacidad, la cantidad de información que podemos meter dentro de una señal con una frecuencia particular. Entonces, para entender ese otro aspecto, que no es el alcance, sino es la cantidad de información que podemos meter en una señal, lo que tenemos que ver es esta gráfica que está hasta arriba de esta lámina, y tenemos que recordar cómo es el principio de comunicación. En el principio de comunicación digital, nosotros vamos a prender y apagar nuestro oscilador. Si queremos transmitir ceros, apagamos el transmisor. Si queremos transmitir unos, lo prendemos. Y en esa secuencia de prender y apagar el transmisor, estamos transmitiendo una secuencia de unos y ceros. Entonces, cuando el transmisor está prendido, básicamente lo que hacemos es que en la antena transmisora movemos esas cargas para arriba y para abajo con la frecuencia determinada, y en el espacio entre el transmisor y el receptor se hacen los paquetes de energía del tamaño correspondiente. Ahora, cuando yo voy a transmitir los unos y ceros, bueno, y recordemos, cuando yo hago eso, entonces en el receptor, yo lo que voy a observar es el movimiento de las partículas dentro de la antena receptora, y como ese movimiento representa, digamos, todas las transmisiones que hay alrededor, cuando yo veo el movimiento solamente me voy a fijar en el movimiento que corresponde a la frecuencia particular con la que estamos transmitiendo. Entonces, cuando yo transmito, prendo el transmisor, genero este movimiento y yo espero ver en el receptor que las partículas se muevan con esa subir y bajar con esa velocidad. Entonces, eso es donde está la clave para poder encerrar información dentro de la señal. Cuando yo tengo un 1, es decir, cuando yo prendo el transmisor, voy a subir y bajar las partículas eléctricas dentro del transmisor, y eso va a generar el movimiento armónico o oscilatorio de las partículas en el receptor. Ahora, para que yo pueda identificar ese movimiento y esa frecuencia, necesariamente dentro de un 1 tiene que haber al menos un ciclo de oscilación. Y si estoy un poco distraído o mi receptor no es tan bueno, necesitaría tener varios ciclos para poder identificar que el transmisor con esa frecuencia está prendido. Entonces, yo no puedo identificar un 1 en el receptor si solamente aprecio un movimiento, pero el movimiento no alcanza a completar un ciclo completo con la frecuencia con la que estoy transmitiendo o recibiendo o trabajando. Al menos dentro de un 1 tiene que haber 2 o 3 ciclos. Entonces, en la gráfica, en la parte izquierda de la gráfica, ustedes pueden ver que hay un 1, y dentro de ese 1 abajo, cuando ven la señal, pueden ver que hay 3 o 4 o 5 ciclos. Si no tuviera los 5 ciclos ahí, en el receptor yo voy a percibir que se mueven las partículas, pero no voy a tener información suficiente para identificar que se mueven con esa frecuencia particular. Ese candado hace que la cantidad de información que yo puedo transmitir esté casada con la frecuencia con la que se mueven las partículas, con la que decidí utilizar para hacer la transmisión. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo decido trabajar con AM, AM es una señal donde la oscilación de las cargas está en el orden de 700 kilohertz. 700 kilohertz quiere decir que esta oscilación tiene 700,000 ciclos en un segundo. Si yo meto 700,000 ciclos en un segundo, eso significa que yo no puedo hacer un 1, digamos un bit es un dígito binario, yo no puedo hacer un dígito binario más chiquito que lo que dura una oscilación de esta señal con esta frecuencia que decidí.
Entonces, si yo estoy trabajando con 700 kilohertz, es decir, 700,000 hertz, es decir, 700,000 ciclos en un segundo, un dígito binario no puede durar menos que eso. Por lo tanto, si yo trabajo con señales de AM o FM bajas, la cantidad de unos y ceros o dígitos binarios que yo puedo transmitir anda en el orden de los 1000 bits por segundo. Si yo trabajo con señales de más alta frecuencia, por ejemplo, ya en LTE, que va desde los 450 MHz, que antes, hace muchos años se usaban para telefonía rural, desde ahí, desde los 450 MHz hasta los 2 GHz, es lo que ahora podríamos considerar como el rango completo de LTE. Dentro de esa banda de frecuencias, yo podría tener 450 MHz, significa 450 millones de ciclos por segundo. Y si yo meto 400 millones por segundo, entonces puedo hacer un 1 más chiquito y todavía tener varios ciclos dentro del 1. Para esas velocidades de millones de ciclos por segundo, entonces puedo meter millones de bits por segundo. Y ya cuando me voy a frecuencias más altas, por ejemplo en frecuencias de gigahertz, 2.5 gigahertz significa 2.500 millones de ciclos por segundo en la oscilación dentro de la antena. Y cuando tengo 2.500 millones de ciclos por segundo, eso significa que puedo meter miles de millones de bits en un segundo. Entonces pasamos, cuando hablo de 1000 bits, estoy hablando de velocidades de kilobits. Cuando hablo de millones de bits en un segundo, estoy hablando de velocidades de megabits por segundo. Y cuando hablo de miles de millones de bits por segundo, estoy hablando de velocidades de gigabits por segundo. Entonces, cuando yo selecciono mi frecuencia, lo que estoy seleccionando es lo que dura un ciclo de oscilación en el transmisor o en el receptor. Y cuando escojo la velocidad con la que hago una oscilación en el transmisor y el receptor, estoy limitando la cantidad de bits por segundo que puedo transmitir. ¿Y qué es lo que normalmente queremos? Bueno, depende del servicio particular de comunicaciones que quiera instrumentar, pero en general podemos pensar que lo que ideal es poder meter más información en una señal. Y si quiero meter más información en una señal, eso significa que voy a tratar de mandar más bits en un segundo. Y para poder mandar más bits en un segundo y establecer la comunicación de manera efectiva, necesitaría utilizar frecuencias más altas. Entonces, esto ya me pone en un tema de toma de decisiones, porque por un lado, si me regreso aquí a mi mapa espectral, si yo quiero tener largo alcance, lo que tengo que hacer es bajar la frecuencia. O sea, en lugar de darle mi información a una hormiga y decirle a la hormiga, mira, vete aquí a la Jusco a llevar mi información, se la doy a un gigante. Y cuando se la doy al gigante, pues en 3 pasos llegó a la Jusco. Si se la doy a la hormiga, pues ya después de 10 millones de pasos que va a estar llegando al periférico, va a decir, híjole, ya me perdí. Entonces, si queremos tener un largo alcance, idealmente nos gustaría usar paquetes grandes. Pero si por el contrario queremos meter mucha información, para meter mucha información necesitamos usar altas frecuencias. Y cuando usamos altas frecuencias, o sea, cuando nos vamos a este lado del espectro, entonces, en este lado del espectro donde usamos altas frecuencias, lo que nos corresponde son paquetes pequeños. Y esa contraposición de usar paquetes pequeños para llevar mucha información o usar paquetes grandes para llevar, para tener más alcance, esa contraposición es lo que fundamentalmente es la contradicción que se tiene que resolver cuando tenemos que entrar a los temas de telecomunicaciones y cuando tenemos que escoger cuál es la banda de frecuencia que vamos a utilizar para resolver el problema particular de comunicación que queremos.
Y la manera como está subdividido hoy el espectro en distintas bandas de aplicación para comunicaciones tiene que ver más con un hecho histórico de cómo se ha ido desarrollando esto y las posibilidades técnicas de ir transmitiendo o no, y tiene más que ver con eso que con una optimización global de cuál es la mejor manera de hacerlo, ya entendiendo esa contradicción de quiero alcance y quiero velocidad. Y en esa contradicción ahora se pueden hacer optimizaciones muy interesantes que rompen todas las reglas y todos los acomodos históricos que ha habido en la utilización del espectro. Y esa nueva optimización que se puede hacer, si nos olvidamos de la subdivisión pasada de que hay en el espectro, es increíblemente poderosa por todo lo que puede dar de beneficios para las comunicaciones. Y en el plano tecnológico eso se está resolviendo ahora dentro de lo que llamamos 5G. Pero todavía sin irnos tan lejos, podemos decir que tratando de tener largo alcance y también tener alta frecuencia, se han desarrollado algunas técnicas que también son muy populares y muy usadas hasta ahora. Por ejemplo, el direccionamiento. Si yo tengo una antena, que es este puntito verde representado en el centro de esa esfera que se ve en la imagen, y esta antena ahí pongo cargas auxiliar y con eso genero estos paquetes de energía que salen hacia afuera. Normalmente, si la energía sale en todas las direcciones, pues voy a ver una atenuación porque la energía, por eso que acabo de explicar, porque la energía se va regando o se va dispersando en el espacio. Ahora bien, si yo pongo en una sección alrededor de esa antena un espejo puesto de una manera muy bien pensada y muy bien calculada, entonces lo que puedo hacer es que la energía que salió en direcciones no deseadas se redireccione en una dirección particular en la que nosotros queramos hacer la comunicación. Y cuando yo logro hacer eso, entonces pierdo la posibilidad de comunicarme en la dirección en la que puse ese reflector o ese espejo, esta curva que se va acá, pero gano alcance en la dirección, en otra dirección. Y eso se conoce como direccionamiento, y eso es algo que se hace con todas las antenas parabólicas. Entonces redirigimos la energía. Entonces yo puedo tener mi antena, que es ese alambrito donde genero la oscilación de las partículas, que en este caso, en esta imagen, en la parte superior izquierda se ve como un puntito amarillo, y enfrente del puntito amarillo pongo un plato reflector, que simplemente es una placa de metal, y entonces la energía que sale en todas direcciones del puntito amarillo, cuando encuentra ese reflector, la redirigimos en la dirección que queremos, y eso lo que logra es algo como lo que se ve en esta gráfica que normalmente llamamos patrón de radiación, que nos dice que de toda la energía que está saliendo de la antena, que está en el centro de ese círculo, de esa gráfica circular, poquito sale hacia atrás, y ahí donde se ve la bola roja grande, esta gráfica nos dice en esa dirección es donde sale la mayor cantidad de energía. Y por supuesto, pues estas antenas que conocemos como antenas parabólicas o platos parabólicos o reflectores son muy populares en comunicaciones y los vemos por todos lados, ¿no? En las antenas de celular que están en las azoteas, aunque se ve como una varilla, aunque se ve largo, esas antenas también tienen un plato reflector en la parte de atrás, ¿sí? Y entonces con esto podemos ganar en el tema del alcance, aún trabajando con frecuencias muy altas. De hecho, cuando hablamos de estos platos reflectores o parabólicos, hay que recordar que el tamaño del plato también tiene que ver con el tamaño de los paquetes de energía. Entonces, curiosamente, si nosotros trabajamos con frecuencias muy altas, los tamaños de los paquetes de energía, por ejemplo, si me paro aquí donde están las satelitales, los tamaños de los paquetes de energía, pues son más o menos del tamaño de una taza o más pequeño quizá. Y entonces, ¿eso qué significa? Si el tamaño de paquete de energía es muy pequeño, eso significa que el plato que tengo que poner alrededor no tiene que ser muy grande.
Si el plato no es muy grande, entonces, digo, si el paquete de energía es pequeño, con un plato relativamente pequeño puedo lograr una comunicación, puedo lograr incrementar bastante la comunicación en una dirección. Si el tamaño de paquete es grande, entonces, como el caso de Arecibo, del telescopio que está ahí, en que se dañó en un huracán que hubo, pero que estaba ahí en Arecibo, en Puerto Rico. Ese telescopio, pues era un plato grandotote porque trabajaba con frecuencias relativamente bajas, ¿no? Pero para la telefonía celular, en una antena de, no sé, de medio metro de alto y de unos cuantos centímetros de ancho, podemos tener un muy buen direccionamiento de la señal para los fines prácticos que ahí se necesitan. Entonces, así por ejemplo, podemos ver el caso de un enlace de microondas, que es un servicio de transporte. En el caso de un enlace de microondas, que son muy populares de ver, vemos estas antenitas por todos lados en las torres. Y en estas antenitas, bueno, la tapa que está aquí no sirve para nada en tema de comunicaciones. Esa tapa más bien sirve para proteger la antena que está dentro del tambor, ¿no? Esto es para que no se metan ahí los pájaros, o no se meta el polvo, o no se meta la lluvia y no se oxide lo que está adentro. Pero básicamente adentro de ese plato lo que tenemos es una antena, que es un alambrito, donde generamos el movimiento armónico de los electrones con la frecuencia a la que queremos transmitir, y en la parte de atrás del alambrito hay un plato que está ahí también adentro, y con eso lo que logramos es que la energía que el alambrito aventaría en todas direcciones, gracias a ese plato sale dirigida solamente hacia adelante. Y aunque haya atenuación, la dispersión se minimiza, y aunque haya otro tipo de atenuaciones, digamos por lluvia o por otros efectos, de todas maneras, gracias a estas antenas podamos lograr distancias bastante grandes, que para una longitud de onda pequeña significan muchos miles o millones o miles de millones de brincos desde el transmisor hasta el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, en un enlace de microondas, normalmente, muy popularmente usamos frecuencias de 10 gigahertz, es decir, 10,000 millones de ciclos en un segundo, y si hacemos 300 millones, que es la velocidad de la luz, entre 10,000 millones, que es la frecuencia de 10 gigahertz, nos da una longitud de onda de 3 centímetros. 3 centímetros, que en un metro son 30 brincos, y en un kilómetro son 30,000 brincos. Entonces, en un kilómetro tendríamos 30,000 paquetitos de energía de la primera antena a la segunda. La atenuación puede ser muy sensible, digo muy grande, pero gracias a estos mecanismos podemos lograr esa transmisión. Entonces, gracias a estas antenas podemos hacer este tipo de enlaces, donde si tenemos una alta frecuencia podemos meter mucha información y al mismo tiempo podemos tener un gran alcance, ¿no? Entonces, este direccionamiento nos permite hacer zonas de cobertura y reutilizar frecuencias. Entonces, si recordamos, uno de los grandes problemas que teníamos es que si yo pongo una antena, pues a esa antena llega energía de todas las fuentes que están radiando energía en todas direcciones. Pero si yo a estas fuentes de energía les pongo un espejo para dirigir la energía, no solamente puedo ganar en distancia, sino que además puedo evitar que una antena meta paquetes de energía en un receptor con el que no me quiero comunicar. Entonces, si ven esta torre que tiene muchos tamborcitos, cada tamborcito dirige la energía dentro de un pequeño cono, y entonces si yo pongo un transmisor dentro de una zona de cobertura, como se ilustra hasta arriba, los otros conos las otras antenas que dirigen la energía dentro de su cono de cobertura, no interferirían o no meterían ruido a la antena que está dentro del cono de cobertura de una antena en particular. Entonces, poniendo una antena transmisora y una antena receptora alineadas y viéndose una a una, yo puedo establecer un canal de comunicación entre ellas dos que es exclusivo, a pesar de que esté en espacio abierto. O sea, literalmente ustedes pueden pensar que entre estas dos antenas hay un cable,
y que lo que yo meto en ese cable en la entrada sale del otro lado sin meterle ruido a nadie más. No es exacto, pero más o menos así funciona. Entonces, el direccionamiento nos permite utilizar altas frecuencias, tener largas distancias de comunicación y al mismo tiempo nos permite reutilizar las frecuencias, porque entonces puedo tener muchos transmisores con la misma frecuencia sin que un transmisor interfiera al otro. Y entonces puedo hacer muchos caminitos de comunicación exclusiva entre un transmisor y un receptor. Y esto, pues, al final del día va sumando en la posibilidad de transmitir más información a mayor distancia, como necesitamos hacer cuando hacemos servicios de transporte, ¿no? Esta reutilización de frecuencias que vemos aquí entre dos antenas de un enlace de microondas, también las podemos ver cuando usamos telefonía móvil. En la telefonía móvil las antenas se ven largas, porque no es un plato parabólico lo que tiene atrás la antenita, sino más bien es como como si fuera medio cilindro de metal. Y entonces yo puedo usar 3 antenitas, y con 3 antenitas en una torre puedo hacer 3 zonas de cobertura, y gracias a que puedo dirigir la señal, lo que logro es que la comunicación que sale de un transmisor solamente ilumina una zona, digamos F1, la que sale de otro solamente ilumina otra zona, y la que sale de otro cono ilumina solamente otra zona. Y entonces es que podemos hacer lo que le dio el nombre a esta tecnología originalmente. Podemos hacer células de comunicación. Poniendo 3 antenas en una torre, y si pongo la torre en un punto entre 3 hexágonos, puedo iluminar los 3 hexágonos alrededor de la torre con 3 frecuencias distintas. Y luego la frecuencia 2 la puedo utilizar en otra torre, la puedo volver a usar en otra torre. Entonces, un receptor que está aquí adentro, que está buscando la señal en frecuencia F2, cuando está aquí se comunica con esta torre. Y cuando está acá, como está en otra zona de cobertura de otra antena de otra torre, pues se comunicará acá. Y no hay interferencia entre este azul cielo oscuro de acá con este F2 de acá, con este F2 de acá. Y eso me permite usar la misma frecuencia en muchas zonas de la ciudad sin que tenga interferencia. Algo parecido a lo que hice con estos tambores, pero acá lo hacemos dentro de lo que llamamos células en una red de telefonía. Tradicionalmente la llamábamos telefonía celular. Hoy se llaman redes de acceso móvil, ¿no? Entonces, con esta teoría o con esto que acabamos de explicar, es como podemos construir nuestros servicios de telecomunicaciones. Si me permiten, voy a hacer aquí una pausa para cambiar de presentación, y mientras la cambio, no sé si hay algún comentario o algo que quieran ahorita, alguna duda que quieran hacer. Muchas gracias, doctor. Pues estamos a la espera de que nos pongan sus preguntas en el chat de la sesión para que las podamos leer. Si ya tenemos por ahí alguna, ahorita se la aprovecho para... nos ha compartido Ulises Enrique su correo para estar en contacto. Muchas gracias. Tenemos por aquí a Sandra Ivonne, tiene su mano levantada, no sé si quiera escuchar la pregunta. Adelante, Sandra. Adelante, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Está sumamente interesante, doctor. Muchísimas gracias. Efectivamente, es telecomunicaciones para los que no somos ingenieros. Ya tenemos mucho tiempo en el sector, pero no en campo. A mí me gustaría, y no sé si sea posible, que me pudiera usted enseñar o tal vez darme alguna página donde pueda ver los diferentes tipos de antena. Por ejemplo, cómo es una antena para telefonía móvil, cómo es una antena para microondas, cómo es una antena para radiocomunicación, o sea, los diferentes tipos de antena. Yo veo antenas, pero no sé qué servicio están dando o están replicando. Para mí, realmente me llama la atención, me gustaría, pero no sé dónde buscarlo. O sea, sé que es una antena de telecomunicaciones, pero pues no sé cómo son. Gracias.
Sí, si quieres, la próxima sesión o en las próximas sesiones voy a tratar de abrir un espacio para hablar de los distintos tipos de antenas y eso, por supuesto, que nos va a ayudar también a entender ya con las bases que hemos platicado, entender las cosas que de repente nos encontramos en campo. Si quieren, para cerrar el tema de hoy, quisiera regresar a los 3 tipos de servicios de comunicaciones básicos que se pueden ya componer en muchos tipos de productos, pero los servicios básicos de comunicaciones son 3: la difusión, el acceso y el transporte. Recordemos que la difusión es un servicio donde creamos una zona de cobertura dentro de la cual podemos recibir una señal, todos los usuarios que estemos allá adentro, pero no podemos enviar una comunicación de regreso. Ese es el servicio de difusión. El servicio de acceso es un servicio donde los usuarios que estamos dentro de una zona de cobertura podemos recibir información y podemos enviar información desde un dispositivo que nos acompaña. Y el servicio de transporte, ya adentro de la infraestructura de telecomunicaciones a la cual los usuarios no tienen acceso, ¿no? Ningún usuario se mete a configurar o a hacer cosas dentro de las torres o las radiobases o todos los sistemas que están entre las radiobases, ¿no? En esa red ya, en esa gran red de comunicaciones de alta especialización y capacidad, ahí se dan los servicios de transporte. Y básicamente el servicio de acceso le permite a un usuario comunicarse con un punto donde su proveedor de servicios recibe la información del usuario y después el servicio de transporte es un servicio, digamos, entre prestadores de servicios o al interior de un prestador de servicios en el cual la información que recibió en un punto de acceso la lleva a otro punto de acceso dentro de esa gran red, que como digo es una red de mayor complejidad y mayor especialización y especialización. Entonces, cuando yo tengo un servicio de difusión, los servicios de difusión normalmente no necesitan tanta capacidad de transporte de información porque no reciben nada de regreso y porque ahí, pues en un servicio de difusión podemos mandar música o podemos mandar video, pero es el video que el proveedor de servicio decide enviar. Entonces ahí no hay una descarga continua y constante de muchos videos de muchas personas, sino que es un simple video que estamos enviando para que todo el mundo lo vea. Entonces la cantidad de información que se tiene que transmitir en un servicio de difusión realmente es bajo y en los servicios de difusión normalmente lo que más buscamos es tener cobertura. Entonces por eso es que los servicios de difusión normalmente los están puestos o están montados sobre frecuencias bajas, AM o FM, ¿no? Las televisoras locales estaban también en frecuencias muy bajas, que estaban en el orden de los megahertz bajos, ¿no? Por ahí de los 500 megahertz, 600 megahertz, tal vez en algún momento llegaron a 700 megahertz. Los servicios de difusión. Los servicios de acceso son servicios muy curiosos porque el usuario se tiene que comunicar con el punto de acceso y tiene que haber una comunicación en 2 sentidos. El problema aquí, el tema interesante es que los usuarios hacen esa comunicación con dispositivos móviles que son muy pequeños, son portátiles, tienen poca batería, y en esos dispositivos quieren estar viendo videos de distintos tipos, rápido, en tiempo real o no. Si quieren hacer una videollamada es en tiempo real y quieren hacer eso en un pequeño dispositivo que cabe en su mano y que tiene una pequeña batería. Entonces, para poder hacer esa comunicación, sí se necesita mucha información, pero tampoco es excesiva la cantidad de información que necesitamos, ¿no? Podemos decir que con 100 megabits por segundo está más que cubierta la necesidad de un usuario. O sea, todo lo que un usuario puede ver y llenar su teléfono con todo el video de más calidad que quiera tener en ese dispositivo móvil, se puede cubrir con una velocidad, con una tasa de transmisión de datos
que pues, anda ahí en el orden de los 100 megabits por segundo. Entonces, eso significa que este servicio de acceso es un servicio que no necesitamos irnos a las frecuencias más altas para poder tener las tasas de comunicación más grandes que se pueden. Simplemente tenemos que tener una frecuencia suficiente para cubrir la necesidad de un usuario por el número de usuarios que quepan dentro de esa zona de servicio. Y si podemos hacer eso, entonces estamos resueltos. Vamos a ver la próxima sesión que podemos hacer zonas grandes o zonas chiquitas. Ahora con 5G podemos hacer zonas de cobertura para un solo usuario que se muevan y que sigan al usuario. Entonces yo podría hacer una comunicación de 100 megabits por segundo con una frecuencia que anda en el orden de los megahertz, tal vez, ¿no? Para llegar al usuario. Pero si tengo 1000 usuarios y a cada usuario le doy 1 megabit por segundo, entonces voy a 100 megabits por segundo, pues voy a necesitar 100,000 megabits por segundo para atender a 1000 usuarios con esa velocidad. Y eso es lo que determina la frecuencia con la que hacemos esos servicios de acceso. Eso más la necesidad de tener antenas y radios pequeños en las manos de las personas. Y quizá ese es el parámetro más importante, el tamaño de los dispositivos. Entonces, para hacer eso, los servicios de acceso normalmente están montados en esa banda que identificamos con LTE. Más o menos, o sea, yo la voy a ver muy ampliada desde los 450 MHz hasta los 5 GHz, ya exagerándole. Entre 450, digamos, entre 500 MHz y 5 GHz, ahí es donde está la banda de acceso. Y después el servicio de transporte es un servicio que es para expertos, o sea, ahí están los prestadores de servicio que tienen áreas de ingeniería con mucho conocimiento, que tienen mucha capacidad de inversión y que pueden tener infraestructura muy robusta. Este transmisor de acá no tiene una pilita, este está conectado directamente a la CFE y puede jalar la cantidad de energía o potencia que sea necesaria. Entonces, estas no son necesariamente sistemas de comunicaciones portátiles, son grandes, son robustos, son pesados, tienen mucha ingeniería, tienen mucha especialización y tienen todo lo que se necesite para operarlas, pues lo tienen los prestadores de servicios. Acá entonces, acá lo complica, acá, ¿qué necesitamos? Aquí sí necesitamos grandísimos volúmenes de información, porque la información de todos estos usuarios, más todos los demás usuarios que puedan estar por ahí, toda llega a estos puntos y dentro de estos puntos la información de todos los usuarios del mundo se está moviendo entre esta gran infraestructura que es donde se dan esos servicios de transporte. Entonces acá sí se necesitan grandísimos volúmenes de información. Acá sí queremos utilizar la mayor cantidad de bits por segundo que sea posible. Acá queremos ampliar las distancias todo lo que sea posible y acá necesitamos pues eso, ¿no? Entonces acá podemos usar cualquier frecuencia, cualquier infraestructura y al final del día con esa fuerza y esa capacidad de ingeniería y de inversión que un usuario normal no tiene, pero que en un sistema de transporte donde se suma la información de todos los 6,000 millones de personas, más los miles de millones de cosas que se están sumando a estas redes de servicio, pues todo eso transporta por acá. Entonces, esas son las distintas características y cosas. En la próxima sesión vamos a ver que en estos servicios de transporte, haciendo estos enlaces de microondas podemos ayudar, pero no son suficientes. Cuando nos vamos a los servicios de transporte necesitamos todavía mucho más y cuando necesitamos mucho más, pero no nos duele invertir, ahí es donde metemos la fibra óptica o los sistemas satelitales o otro tipo de infraestructuras, donde subimos todavía más la velocidad de las tasas de transmisión de bits por segundo y también donde subimos todavía más la potencia y el alcance y todo lo que sea necesario. Entonces, aquí voy a parar por ahora y pues podemos seguir la próxima sesión. No sé si alguien tenga ahorita dudas o comentarios. Doctor, muchas gracias. Como siempre, información muy, muy completa. Creo que nos abre el panorama el entendimiento de todo lo que sucede en nuestro alrededor con las comunicaciones. Muy completo.
tenemos por aquí, Sandra nos agradece por la respuesta. Le vamos a hacer llegar la información a su correo. Y yo por aquí les compartí mi correo electrónico para que sus datos de contacto, sus preguntas también nos las puedan hacer llegar a este correo para compartirlas con el doctor cuando sean algo muy específico. Y nada más recordarles que la cuarta sesión la tenemos el próximo viernes 26 a las 9 de la mañana.